Buenas tardes. Antes que todo quiero darles las gracias a todos los que están acá por hacer posible este evento, ¿ya? Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta cuarta comunidad de aprendizaje del programa Luchín, Lectura y Escritura para Todos. Y nuestra intención en estas comunidades es brindar espacios para que abordemos temáticas de interés en común, ¿verdad? Y sabemos que la evaluación es un tema de reflexiones, es un tema de diálogos, de discusiones, ¿verdad? Y de dudas, muchas dudas. El proceso evaluativo nos genera una ansiedad muchas veces, sobre todo en estos momentos. Entonces, en este proceso de duda muchas veces no sabemos si estamos evaluando todo el proceso de aprendizaje o estamos tomando todos los factores que se implican en el proceso de aprendizaje o solamente estamos calificando, ¿cierto? Entonces, con eso, hoy día vamos a hablar sobre evaluación para aprendizaje en tiempos de pandemia. Y voy a compartir con ustedes una cita de Carla Foster, el libro El poder de la evaluación, que dice, para que un docente... Dani, te silenciaste un poquito. Se te desactivó el micrófono. Disculpen, ¿ahí? ¿Me escuchan bien? Ahora sí, justo ¿Sí? cuando ibas a empezar la cita, ahí se cortó. Ya. Entonces, quiero empezar esta bienvenida leyéndoles una cita de Carla Foster del libro El poder de la evaluación. Y dice así, para que un docente lleve a cabo prácticas evaluativas de calidad, debe ser competente no solo en la construcción de instrumentos que aplica, sino que también debe estar informado y ser consciente desde una serie de elementos que permiten llevar a cabo una evaluación de calidad. Carla Foster. Y para ello, hoy tenemos una invitada llamada Verónica Villarroel. Ella es licenciada en Psicología, magíster en Psicología Educacional y doctora en Psicología. Ella nos va a compartir con nosotros todos sus saberes respecto a la evaluación desde la luz de las emociones, ¿cierto? Ahora le doy la palabra a don José Miguel, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verlas y verlos también a todos ustedes. Y espero que hayan sorteado estos días de pandemia desde la última vez que nos vimos de una buena manera. Como decía Daniela, efectivamente ha sido un desafío, no solamente el tema de la evaluación, sino el tema del aula virtual, el tema de la contención emocional de nuestros niños, de sus familias, el desafío de poder armonizar la casa, el hogar y las labores profesionales en un mismo espacio. Ha sido un año totalmente desafiante y me alegro porque creo que como sistema escolar en Huechuraba nos hemos anotado hartas caritas felices en nuestra solapa. Tenemos ayer, por poner un ejemplo, me llegó a propósito que veo que está acompañándonos también Elizabeth Pérez de la Habilidades para la Vida, nos llegó una infografía sobre las cosas que estábamos haciendo, cómo estábamos detectando a nuestros niños, cómo estábamos ayudando a nuestros profesores jefes, cómo habíamos desarrollado el autocuidado, también en convivencia escolar, cómo hemos llegado a las casas incluso de nuestros niños a ver que no escapen de nuestra mirada protectora, de la mirada amorosa que representa la escuela en Huechuraba para muchos de ellos. Entonces, es un motivo de sentirse muy contento. A mí me siento muy orgulloso de liderar este grupo humano de profesores, profesoras y asistentes de la educación. Además, estamos muy cerquita del Día del Profesor. Y los delegados de los colegios me pidieron que se agradecía mucho la intención que teníamos nosotros de hacer un pequeño acto, pero querían así que por favor mandáramos saludos afectuosos nomás, pero que dejáramos ese día libre para que ustedes pudieran estar en paz con su familia y tranquilamente. Bueno, y obviamente nosotros por supuesto que dijimos que sí, que ese día por lo tanto no vamos a hacer acto, así que se libraron del acto.
y van a poder estar disfrutando con su familia tranquilamente durante ese día. Pero como es el Día del Profesor, no vamos a ver acto, pero sí vamos a mandar saludos, y vamos a mandar abrazos virtuales, y vamos a partir hoy festejando y agradeciendo a estos profesores del programa Luchín, sobre todo, que han estado muy bien este año, muy bien. Yo encuentro que frente a la adversidad se han comportado dignamente, han podido desarrollar profesionalmente sus actividades, e incluso mucho más allá, yo veo aquí a Patricia, a la Andrea Soto, que son compañeros de curso míos, que además de hacer sus labores, la Katy, Daniela, ¿quién más está del curso? Además estamos cursando un diplomado, que es bastante exigente, por lo demás. La Valeria también, que está de las que veo aquí, las dos Valerias. Entonces, muy bien, hemos logrado desarrollar esa actividad inclusive, y dentro de eso hemos generado cierta mancomunión, cierta intimidad, cierta confianza con los docentes de psicología de la Universidad del Desarrollo. Y eso nos ha permitido tener esta frescura de pedirle a ellos que nos ayuden en estas actividades como las que estamos haciendo hoy día, y que nos permiten tener a la doctora Verónica Villarroel con nosotros, y quiero agradecerle mucho a ella y a la universidad, porque ellos gentilmente disponen de estos tiempos y lo que significa preparar este encuentro con nosotros de manera graciosa, y se lo agradecemos muchísimo. Hemos hecho también algunas prácticas profesionales durante este tiempo de alumnos de psicología también con la UDD, entonces son alianzas que hay que de alguna manera fortalecer y enriquecer, porque nos vemos todos muy enriquecidos. Oye, Yo no hablo, más, porque no se trata de mí esta actividad de hoy día, pero obviamente volver a reiterarle las gracias, y darle ánimo. Ya nos queda lo menos en el año. Este segundo semestre lo han organizado muy bien las escuelas, y tenemos grandes sorpresas para el próximo año, en términos de cómo queremos desarrollar el aula el próximo año en conjunto con ustedes. Yo creo que les va a gustar lo que estamos planificando, y prontamente estaremos en las escuelas señalando cómo pensamos, cómo estamos imaginando el próximo año. Así que saludo, un abrazo a todas, y dejo a Daniela o directamente a la señora Verónica, y Daniela me informa, y que sea provechosa esta actividad para todos. Vamos con Francisco ahora. Perfecto, muchas gracias, don José Miguel. Y bueno, me sumo a la bienvenida. Es un gusto poder verlas a todas y todos, ya que en el encuentro anterior no pude acompañarlas. Estaba recibiendo a mi bebé en este mundo, así que ahí muy feliz por lo mismo. Así que si escuchan un bebé llorando, es mi hijo, ya, no lo culpen. Don José Miguel está levantando la mano. Sí, disculpa, porque además la vez pasada que tuvimos el encuentro con Luchín, estuvo entre el público la señora Esmeralda Rodríguez, la directora provincial. No nos dimos cuenta en ese momento y no la pudimos saludar, pero no nos puede pasar lo mismo esta vez, y está con nosotros nuestro supervisor, Rodrigo Maluenda, de la dirección provincial. Ellos están muy atentos a lo que estamos haciendo nosotros en Trabajo en Red, muy atentos. Así que bienvenido, Rodrigo. Está por ahí, no sé si puede decirnos hola. Y ahí lo visualizamos. Y muchas gracias, José Miguel. Sí, un placer de estar con ustedes, y como dices tú, muy atentos a la experiencia que ustedes están desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y lo que vamos a hacer en este minuto es reflexionar un momento en todo lo que tiene que ver, con la pregunta, y que con algunos profesores logramos conversarlo en su momento: ¿para qué evaluar en pandemia? Es una pregunta que, sobre todo en el contexto en que estamos, nos hace mucho ruido y nos lleva a desafiarnos a cada uno de nosotros desde nuestro rol como educadores y educadoras, a ver cómo enfrentamos un proceso en el cual, como sistema y como profesionales, no estábamos preparados. Entonces, para eso, compilamos un material que lo vamos a proyectar, en el cual distintos profesores y profesoras de nuestra comuna intentaron, desde su propia visión, dar
una respuesta, una pequeña respuesta en relación a este interrogante. Corre video. No logramos escuchar. Ahí. No se escucha. Lambe, espérenme un segundo. Sí. Déjame ver si puedo proyectarlo yo. A veces cuando estás con audífonos y proyectando no sale el sonido, pero si te sacan los audífonos es probable que suene el video. Claro. Intento compartir yo, Gabriela. Ahí sí. Sí, intenta tú, si no tengo desde YouTube. Ya, perfecto. No se escucha. No, tampoco. A ver. Desconecta los audífonos. Sí, lo Aparte, sin desenchufé. audio, Francisco, por si acaso. Todavía no llegamos al audio. Cuando empieza a hablar el docente, Ah, perfecto, ya. Hola, yo soy Juan Figueroa del Colegio Ernesto Yáñez, tengo un segundo básico y encuentro que la evaluación es importante en estos tiempos ya que refleja y hace referencia a un desempeño del proceso educativo, además de conocer en el nivel que se encuentran los estudiantes. Desde ahí que se hace importante la referencia a la evaluación formativa, ya que coloca el foco en los procesos de aprendizaje y sobre todo en la modalidad online que hoy nos encontramos. Toma más relevancia. Hola, evaluación en tiempo de pandemia. Bueno, la evaluación siempre va a ser la pieza fundamental en todo proceso de aprendizaje. Nos guía, nos permite recabar información del proceso, fortalecer y consolidar aprendizaje y también tomar acciones considerando que a lo mejor este plan A no está siendo muy factible, no está siendo muy profundo y significativo para los estudiantes y cambiar a un plan B o a un plan C, ¿cierto? Para poder mejorar. También la evaluación nos permite retroalimentar nuestra práctica educativa, ver cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Y también retroalimentar al estudiante, que siempre él sea parte de su evaluación. Considero que es importante evaluar en tiempos de pandemia porque nos permite levantar información de lo que está pasando con los estudiantes. La evaluación con enfoque formativo nos entrega una visión de cómo progresa su aprendizaje, de los efectos de las estrategias y las actividades propuestas, y así podremos retroalimentar a los estudiantes en base a criterios claros. Y esta información también nos servirá como diagnóstico para el momento en que se retorne a clases presenciales. La evaluación con acento formativo nos permite ajustar las propuestas de enseñanza, los apoyos y la motivación de acuerdo a las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Para qué evaluar en pandemia?
Nosotras, como docentes del primer ciclo del Centro Educacional de Huechuraba, creemos que es para levantar información que esté al servicio de los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes respecto a sus avances y dificultades. Además, nos permite acercarnos a las familias, mantener el vínculo y colaborar así en el proceso educativo. ¿Cómo? A través de una retroalimentación que sea efectiva, para ayudarlos a monitorear su propio aprendizaje y así propiciar la autonomía y el protagonismo de cada uno de ellos. Para saber cuántos aprendizajes han adquirido en cuarentena. Y la evaluación es una herramienta primordial, valiosa. ¿Por qué? Porque me entrega información muy importante de mis alumnos, de sus avances, de sus retrocesos que tienen. Y en este curso que yo tengo lo conocí 2 semanas. Entonces, frente a la información que a mí me está llegando a través de cápsulas, de videos, de guías, de audio, todo eso yo lo recopilo y voy viendo el avance del niño y el retroceso que ha tenido. También me sirve para saber las estrategias que tengo que abordar en la siguiente envío de material. Y esto lo hacemos y lo trabajamos de manera colaborativa con todos los profesores del tercer año, también con las chicas del PIE, con las chicas del taller de lenguaje, del taller de matemática, y todos trabajamos de manera colaborativa y articulando las asignaturas. Buenas tardes a todos, mi nombre es María Isabel Rojas, soy profesora de un segundo básico en la Escuela General Carlos Prats y en relación a la pregunta ¿para qué evaluar? Creo que es importante evaluar para tener información relevante en relación al proceso de aprendizaje de mis estudiantes y con esto también tomar decisiones informadas en relación al proceso de enseñanza para poder modificar estrategias, cambiarlas o también para profundizar o reforzar algún contenido o habilidad. Perfecto. Dentro de todas las respuestas que logramos escuchar, ¿ya? Nos acompañaron muchas más, pero por un tema de tiempo, no logramos almacenar cada uno de los audios que recopilamos, porque recopilamos mucho, ¿ya? Recuerdo, por favor, silenciar sus micrófonos para evitar colapso, ¿ya? Entonces, tenemos muchas respuestas más que, como decía, por tema de tiempo no podemos unificarlas en un único video, sino nos duraría demasiado y no alcanzaríamos a terminar la programación del día de hoy. Y rescato algunas de las algunas ideas que se lograron escuchar, por ejemplo, el cómo este proceso permite poco a poco mejorar las prácticas educativas, permite generar procesos de recolección de información relevante, va entregando información que me permite ir tomando fotografías de distintos momentos del proceso de aprendizaje de mis estudiantes, que me permiten además ver con qué me voy a enfrentar en una posible vuelta a clases, lo más probable, pienso yo, personalmente, el próximo año, ¿sí? Y finalmente, rescato bastante esta idea, la evaluación al servicio de los procesos de aprendizaje, ¿ya? Sin extenderme más allá, me gustaría entonces poder presentar a Verónica Villarroel Enríquez, ¿ya? Que como señaló mi compañera recientemente, ella es psicóloga de formación, magíster en psicología educacional y doctora en psicología. Sus casas de estudio inició en la Universidad de Concepción y continuó en la Pontificia Universidad Católica. Hoy en día se desempeña como directora del Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, ya sus siglas CIME, y además se desempeña como investigadora docente de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Entonces damos la bienvenida a Verónica Villarroel.
¿Qué es vasectomía? Bien, muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a todos, buenas tardes. Agradezco la invitación y espero ser un aporte en la tarde de hoy día. Quiero también contarles que la universidad y la Facultad de Psicología en particular tienen una relación bastante cercana con Huechuraba. Yo en particular soy de Concepción, vivo en la comuna de San Pedro de la Paz, así que estoy en una etapa de cuarentena durante mucho tiempo. Pero sé por Viviana Ochman, que es mi colega que también trabaja en el CIME, que tiene una relación bastante cercana, desde el MP, donde también yo hago clases en el Magíster de Psicología Vocacional, pero en Concepción. Quiero comenzar con la presentación porque sé que tenemos poco tiempo, o sea, un tiempo limitado. Entonces voy a compartir la presentación. ¿Se ve? ¿Sí? Súper bien, súper bien. Ahí recuerdo que pueden utilizar el chat para ir viendo alguna inquietud, alguna pregunta, ¿ya? Y ahí, bueno, Verónica, te dejamos el espacio. Perfecto. Bien, entonces el tema que nos convoca tiene que ver con la evaluación, donde al principio aparece este video que muestra Francisco, con nociones bastante acertadas respecto a lo que es la evaluación, respecto a sus funciones, respecto a la utilidad que tiene, y cuánto nos ayuda, ¿cierto?, a no solamente desde una mirada tradicional verificar cuánto sabe un estudiante, sino desde una mirada más constructivista también, nosotros modificar nuestras prácticas pedagógicas, tomar ciertas decisiones respecto al currículo, ¿ya? Entonces quise partir esta presentación hablando de la evaluación, pero en un contexto distinto al que es el habitual. Es una evaluación en pandemia, ¿cierto?, en contextos de crisis sanitaria. Por tanto, es una evaluación en teleeducación, por decirlo así, o educación remota, pero no cualquier educación remota, una educación remota donde nosotros estamos involucrados en contextos de crisis. Particularmente en el video se nombró la evaluación formativa, y yo voy a tocar en cierto sentido la evaluación formativa a través del feedback, pero mi área de especialidad y también lo que me gustaría mostrar tiene que ver con la evaluación auténtica, que es un movimiento que viene hace bastante tiempo, pero que quizás el Ministerio ha empezado a dar vida o dar fuerza, yo diría los últimos 18 meses, 24 meses, a hablar de evaluación auténtica y evaluación formativa. Llevamos más de 6 meses de pandemia, estamos ya en el 7º mes, ¿cierto? En estos momentos tenemos más de 1 millón de personas fallecidas en el mundo, tenemos poco más de 13.000 fallecidos en Chile, muchos contagiados y confinamientos desde el 16 de marzo. Por tanto, estamos todos viviendo, todos los seres humanos, niños y adultos, momentos que son inéditos dentro de nuestra realidad, que traen consigo no solamente cambios, estrés o angustia, sino también muchas veces emociones negativas y también oportunidades. Y en ese sentido creo que hoy día me gustaría hablar más de la segunda parte y ver cómo esta situación de pandemia también nos permite poner el foco en lo importante. ¿Cuál es, de alguna forma, uno podría pensar la moraleja que nos entrega esta situación de COVID-19? Seguramente han visto esta imagen que se ha convertido como en un meme, ¿cierto?, que se ha ido circulando. Primero, que pareciera que esto es un precedente de que desde el 2020 o desde el 2020, lo único permanente es el cambio, ¿cierto? Como que algo que nunca habíamos pensado, que estar 6 meses encerrados o no poder ir a trabajar, o que nuestros hijos no vayan presencialmente al colegio, o pensar que está cerrado el país y todo lo que acostumbramos a hacer mucho más tiempo de lo que jamás imaginamos, es algo que nos hace pensar que quizás una preparación de muchos cambios que van a venir en el futuro, cambios ambientales, cambios que tienen que ver con virus u otras situaciones que nos van a hacer vivir situaciones inéditas. Aquello que parecía una película a veces futurista, como las que aparecen en clases online, telemedicina, trabajo en casa, videoconsultas, uso de mascarilla, es algo que se ha convertido en una realidad. Y al parecer hay muchos ámbitos que van a llegar para quedarse. Las mascarillas quizás va a ser algo que vamos a usar mucho tiempo, no solamente hasta el otro año. Quizás el confinamiento va a ser temas que van a ir cada vez más flexiblemente mostrando que cada cierto tiempo van a haber rebrotes o nuevas olas. Y quizás el teletrabajo
y quizás la educación online, van a tener una oportunidad nueva en nuestro entorno. Pero también la pandemia hace que tengamos otra forma de relacionarnos y estemos obligados a volver al núcleo, a estar más en familia, a estar más dentro de la casa, a estar en el hogar, a estar más juntos con nosotros mismos, pero también en la relación con las personas que tenemos más cercanas. Yo creo que nunca habíamos convivido tanto en nuestra familia y hemos logrado conocer a nuestros hijos o a nuestras parejas en otras dimensiones. Mi hijo jamás me habían visto trabajar, hacer clases. Y hoy día la mamá, cuando dice la mamá está trabajando, me preguntan, ¿terminaste tu clase? Es como que mi trabajo fuera solo hacer clases, pero ellos ven que normalmente estoy en contacto con otros a través del computador. Y al mismo tiempo, hemos podido cocinar juntos, hemos podido almorzar juntos, hemos podido hacer cosas que no estábamos tan acostumbrados. Y eso ha tenido desafíos, pero también ha sido un regalo, en cierto sentido, poder cuidarnos y estar juntos. Pero hay una paradoja, nos sentimos muy desgastados, con mucho agotamiento, hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cómo esto va a repercutir en miles de ámbitos, hay miedo, pero también nos hemos conocido más y hemos conocido a las familias de nuestros alumnos, a nuestros alumnos desde otra dimensión. También aparece la pregunta, ¿qué va a pasar cuando esto termine? Si es que termina de alguna forma en algún momento como para siempre. ¿Vamos a volver a ser los mismos? ¿Qué ha cambiado de nosotros? ¿Nos va a dar miedo salir? Hoy día también hay autores que hablan, o investigadores del síndrome de la cabaña, de que en ocasiones vamos a sentir que queremos mucho salir y poder volver a nuestra vida habitual, pero también cuando nos pase vamos a extrañar los momentos que teníamos para estar juntos, para compartir, o nos va a dar cierto temor exponernos. Pero en términos de educación, uno pensaría que hay una gran oportunidad en educación. Dentro de todas las dificultades que tenemos, yo soy docente universitaria, pero trabajo mucho con profesores del sistema escolar. Hice esta presentación, no la misma, porque esta está más focalizada, como me pidieron, en lenguaje y comunicación y en los primeros años escolares. Pero hice una presentación para alrededor de 300 profesores del Servicio Local de Concepción de Andalián. Y cuando conversábamos, también ellos estaban de acuerdo que se abría una posibilidad impensada también de reducir, de focalizar, de pensar que menos es más. Que a veces siempre nuestra queja tiene que ver con la cantidad de contenidos curriculares, con cómo vamos a cubrir esos contenidos curriculares. Y en esta oportunidad nos vemos obligados, porque no hay otra forma de hacerlo, de reducir, de priorizar, de jerarquizar aquello que es importante. Han aparecido distintas propuestas de priorización curricular, hay algunas mesas de trabajo que han hablado acerca de didácticas de la proximidad, es decir, de cómo reducir el currículum a aquello que se aprende en tiempos de crisis junto a otros, y nos hace pensar de cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes que los estudiantes necesitan desarrollar con nosotros, y cuáles son aquellas que las pueden desarrollar con mayor autonomía o sin la guía tan directa de un docente. Entonces, todo lo que tiene que ver con priorización, con jerarquización, es una oportunidad que ojalá se mantenga. Independiente que salgamos de esta crisis, independiente que volvamos a la presencialidad, ojalá pudiésemos mantener esta priorización en lo importante para poder ver más en profundidad aquello que queremos que se aprenda. Por ejemplo, yo quise mirar el currículum, la priorización curricular que se hizo de primero a cuarto básico a partir del COVID, del Ministerio de Educación, y este documento se entregó el 15 de mayo, y aparecen, voy a ver muy rápidamente esto, yo solamente seleccioné primero a cuarto básico, pero aparecen todas las áreas, por decirlo, ámbitos del currículum de lectura, escritura y comunicación oral, reducido a ciertos objetivos de aprendizaje, que como sabemos mantienen cierta continuidad de primero a sexto básico, que se va aumentando cierta complejidad evidentemente, pero podemos ver que en lectura hay 2 objetivos de aprendizaje en primero básico, en lectura de nivel 1, solamente seleccioné por ahora el nivel 1, en segundo básico tenemos 3, en cuarto básico mantenemos 3 y en cuarto básico mantenemos 3 de lectura. En escritura tenemos 1 objetivo en primero básico y 2 en el resto de los años.
y en comunicación oral tenemos 2 en cada uno de los años escolares. Y evidentemente son los mismos objetivos que van progresivamente en espiral, aumentando en cierta complejidad, quizás abriéndose más al mundo. Al principio es, por ejemplo, en esta comunicación oral, al principio tiene que ver con comprender textos orales, pero con frases muy cortas, y en segundo básico ya tiene que ver con también abrirse al mundo y a entender, a desarrollar en cierto sentido la curiosidad, como también en tercero básico tienen que ver con explicaciones de textos más complejos, ¿cierto? Donde se añaden relatos, anécdotas, testimonios, y eso va aumentando la complejidad de lo que se está leyendo. Yo quiero intentar dar como la visión de la evaluación auténtica en un texto que aparece como sugerido dentro del Ministerio de Educación, y alguna vez lo miré, y que es un cuento que se llama El bostezo de la tierra, dice Cuentos de Manana, y que no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, pero se trata de un cuento muy corto, que está pensado para cuarto básico, y que habla acerca del terremoto del 2010, 2010 creo que fue, o 2011, ya no me acuerdo, pero el 27 de septiembre el más grande, 27, perdón, de febrero el más grande, y está situado particularmente en Tumbes, en una caleta de pescadores de la 8ª región, entonces un texto bastante situado y contextualizado a nuestra realidad. ¿Por qué pongo ese texto? Porque muchos ejemplos que voy a plantear van a estar relacionados con este texto. Cuando nosotros hablamos de educación remota en pandemia, entonces hay algunos aspectos que son importantes y que siempre tenemos que recordar. Primero, priorizar, integrar y flexibilizar. Son los principios que tienen que guiar no solamente la evaluación, sino el proceso educativo. Tenemos que pensar cuáles son los aprendizajes fundamentales que los alumnos tienen que aprender, y incluso en esta priorización que nos entrega el Ministerio, seguramente cada profesor, cada colegio, cada institución, cada ciclo va a repensar esos objetivos de aprendizaje y va nuevamente a hacer una síntesis que de alguna forma les permita cumplir con esos objetivos. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de transformar nuestra educación poniendo al centro a los estudiantes las experiencias que ellos están teniendo y también sus profesores. Y en este sentido la pandemia, especialmente pensando en lenguaje y comunicación, nos entrega mucha información, muchos contextos, muchas situaciones que nosotros podemos utilizar en el área del lenguaje. Seguramente esto ustedes también lo han conversado entre ustedes y lo han conversado con sus alumnos, que en la no presencialidad también ha pasado algo que es llamativo, y que el vínculo profesor-alumno se ha vuelto indispensable. O sea, en aquellos momentos en que no estamos juntos, nos extrañamos más, nos recordamos más, nos necesitamos más. Muchas veces los estudiantes y los niños están viviendo situaciones de estrés, se sienten más apáticos respecto al estudio, y la conversación con un profesor, ver a un profesor, saber que el profesor ha preguntado por ellos, hace que de alguna forma genera una cierta contención que permite involucrarse un poco mejor en estos ámbitos. Yo también soy mamá de 2 niños, un niño y una niña. Santiago va a cumplir 13 años y mi otra hija tiene 5, y sé lo que significa estar con ellos, ayudarlos a conectarse, pedir que entreguen las tareas, y la motivación especialmente cómo va variando, cambiando día a día. ¿Qué es lo que dice la literatura y lo que dicen las experiencias de los profesores que han tenido mejores resultados? Primero, que hay que intentar que las experiencias de aprendizaje que tratemos de generar también involucren la relación entre pares, especialmente a medida que los niños van creciendo. El poder desarrollar una tarea, abordar un problema, desarrollar una evaluación junto a otro, genera más compromiso, pero también motivación para ellos. Y también que estas actividades que hagamos de evaluación, pero también actividades formativas de clases, involucren que ellos sean más protagonistas, que resuelvan algún problema, que investiguen, que pregunten, que dialoguen, y de alguna forma podamos construir en cada curso, en cada ciclo, en cada institución educativa una comunidad de aprendizaje, que no solamente involucra a los estudiantes, sino también a nosotros como docentes. En la no presencialidad, la evaluación calificada ha perdido todo su sentido. Si un alumno tiene un 4, un 4.2, un 4.5, un 5, un 3.9,
no tiene sentido poder verificar cuánto exactamente ha aprendido y tampoco diferenciarlo de sus pares o establecer un estándar. Si bien siempre hemos tenido dudas de la calificación respecto, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un 3.8 y un 4.2, por ejemplo, que hace muchas veces que un alumno aprobara o reprobar algo, nos hemos dado cuenta en este periodo que lo que más los alumnos necesitan es una retroalimentación, es entregar feedback, es hacer evaluación formativa, pero también, que es un poco la invitación que tengo yo hoy día, es a mirar la evaluación auténtica como una forma de relacionar la contingencia, la cotidianidad con lo que los estudiantes necesitan aprender y los objetivos de aprendizaje que estamos comprometidos a desarrollar. ¿Por qué la evaluación auténtica? Quiero decirles que yo llevo trabajando en esto desde el año 2013 y partí con un proyecto grande en educación superior, pero actualmente estoy en un proyecto de investigación de un Fondesit que yo lidero en evaluación auténtica, en educación, particularmente en ciencias naturales, en octavo básico. Pero es un tema que ha estado presente, no es un tema nuevo, el movimiento que aparece ahí, que es evaluación para el aprendizaje, que es el gran paraguas donde se inserta la evaluación auténtica, está hace 20 años, y esto que se cambia el concepto Assessment for Learning, es decir, evaluación para el aprendizaje, diferenciándolo de evaluación del aprendizaje, no solamente es un cambio de una palabra, sino que es un cambio en el abordaje de la evaluación, dándonos cuenta que la evaluación es una forma en que también el alumno aprende. ¿Ya? No solamente la evaluación formativa del alumno aprende, también al desarrollar cualquier tipo de evaluación sumativa, si está bien construida y logramos todos los pasos que les voy a nombrar de la evaluación auténtica, también es una instancia para aprender. Sabemos, y lo dijeron ustedes en el video inicial, que la evaluación es parte de un ciclo. Es parte del proceso de enseñanza, es parte del proceso de aprendizaje, nos entrega información para tomar decisiones, para hacer cambios, pero además la evaluación tiene un efecto que lo pongo en inglés porque no hay una traducción literal, que es el backwash effect de la evaluación, y que significa, o pongámonos el ejemplo que nosotros vamos a regar y con un balde tiramos agua al jardín o al patio y esa agua nos salpica a nosotros. Y la evaluación tiene ese efecto, nos salpica un efecto. Si nosotros realizamos algún tipo de evaluación, vamos a tener como aprendizaje de los alumnos una forma o un método de aprender. Si nosotros hacemos evaluaciones, por ejemplo, que tienden a ser más memorísticas, el alumno tiende a aprender solamente repitiendo información o reproduciendo información que nosotros le hemos entregado o han leído o está en el PowerPoint. Pero si nosotros utilizamos una evaluación que es más desafiante, que pedíamos a los alumnos crear, justificar, diagnosticar, es decir, utilizar habilidades de alto orden, los estudiantes se dan cuenta que no basta solamente con memorizar, sino que hay que hacer algo más y que hay que construir un conocimiento. Y esto que puede ser básico, es una enseñanza también para nosotros los docentes, que la memoria es un medio para aprender, pero no es el fin en sí mismo del aprendizaje. El aprendizaje tiene relación con desarrollar habilidades de alto orden. Y por tanto, toda la investigación ha mostrado que la evaluación auténtica desarrolla más la capacidad de aprender profundamente. Si tuviéramos que pensar cómo definir evaluación auténtica muy sintéticamente, es lo que busca acercar lo que ocurre en las aulas, lo que ocurre en la sala de la clase, con la vida real. Nos se hace cargo un poco de esta diferencia o esta decisión o esta división que existe entre lo que se aprende en la escuela y lo que se quiere hacer en la vida cotidiana. Y yo creo que todos los profesores tenemos esta intención de que los alumnos usen el conocimiento para algo que sea útil, algo que les sirva, que sientan que se van con una herramienta de cualquier situación de aprendizaje de la sala de clase. Pero a veces, en nuestra forma de evaluar, a veces nos olvidamos de esa intención y tendemos a evaluar muy tradicionalmente desde ítems y formas de preguntar que son más bien memorísticas, más que de aplicación del saber. Si hacemos una definición de la palabra autenticidad, se relaciona con tres grandes conceptos: con realismo, con contextualización y con problematización. Realismo, ¿por qué? Nosotros vamos a utilizar la realidad, la contingencia, lo que estamos viviendo para vincular el conocimiento o los objetivos de aprendizaje que nosotros queremos lograr. Pero además, en las evaluaciones especialmente vamos a proveer un contexto que caracteriza una situación particular donde el alumno tiene que aplicar el saber.
Y problematización, porque la evaluación auténtica también busca generar desconcierto en los estudiantes, algún conflicto cognitivo que haga que ellos necesitan investigar un poco más para resolverlo y un poco satisfacer esa necesidad de curiosidad. La evaluación auténtica tiene 3 grandes dimensiones, entonces como estamos viendo, la primera es el realismo, la segunda es el desafío cognitivo y la tercera es el feedback. Las 3 son fundamentales para que exista evaluación auténtica. Si falta una de ellas, no va a haber evaluación auténtica. Si tenemos un instrumento perfectamente que es realista y que es desafiante cognitivamente, pero nosotros no entregamos feedback y no ayudamos al estudiante a saber en qué se equivocó, cómo puede mejorar, no es evaluación auténtica. Entonces el realismo, que es lo primero, tiene que ver con relacionar la asignatura con temas de la vida diaria. Y hoy día tenemos el COVID como en esta pandemia mucha información relacionada con datos estadísticos, con conocimiento acerca de vacunas, con teorías conspiratorias, con críticas al sistema de salud, con críticas respecto a la corrupción. Es decir, estamos viviendo momentos donde hay mucha información que se puede trabajar en términos pedagógicos. También nos podemos preguntar qué situaciones o fenómenos de la cotidianidad se pueden resolver con conocimientos que la asignatura desarrolla en los estudiantes. Y también ocurre que hay mucha información hoy día que podemos ocupar, es decir, especialmente en la literacidad. Yo fui alumna de Mabel Condemarina, yo fui ayudante de ella cuando hice mi magíster, ella fue Premio Nacional de Educación, y ella siempre decía, no importa lo que se lea, lo importante es estar enfrentado a textos literarios, de revistas, de publicidad, de letreros. Lo importante es la literacidad, estar inmersos en un mundo que es letrado. Este contexto o este realismo que nosotros tratamos de favorecer en la evaluación auténtica son situaciones de la vida real, son casos que podemos utilizarlos como contexto para una pregunta escrita, por ejemplo en una prueba, pero también podemos utilizarlo como contexto para que los estudiantes investiguen o trabajen en torno a algo y que son las tareas basadas en desempeño. ¿Por qué es importante el contexto? Porque el contexto es una situación real donde aparece algún conflicto o problema que hay que resolver y que se necesita investigar o se necesita reflexionar para poder enfrentar ese problema o conflicto. La información que presenta el caso es necesaria para responder la pregunta. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo tapo el caso y puedo contestar la pregunta igual con información que tengo en mi memoria, eso no es auténtico, ¿ya? El caso necesita tener información que a veces nos hace discriminar qué de lo que sabemos necesitamos para responder. Por tanto, el caso pone límites, restricciones, nos muestra algunas perspectivas distintas de algún fenómeno que nosotros debemos analizar y tomar decisiones en torno a eso. Por ejemplo, este es un contexto que les dije que todos los ejemplos traté de sacarlos de ese texto que les mostré en un principio. Esta es una prueba escrita, por ejemplo, donde hay un contexto como el siguiente. Dice, lee el siguiente texto y explica las preguntas que siguen. En el pueblo de Tumbes, Manana estaba, como todos los días, haciendo empanadas de mariscos que vendía a los pescadores. 2 puntos. Vendo ricas empanadas de mariscos, si se acercan les daré un mordisco, gritaba en la caleta. Pregunta. ¿Por qué en el texto aparece una frase entre guiones y con letras en cursiva? ¿Por qué el narrador de esta historia ocupa este recurso? Explica por qué esta frase, además está escrita en signos de exclamación. Entonces estamos ocupando, en vez de preguntar acerca de los narradores, indirectos, directos, por ejemplo, o en vez de preguntar de cómo los signos de exclamación muestran que una persona levanta la voz, grita, ¿ya? O los guiones en relación a un diálogo, ponemos un contexto donde los alumnos tienen que aplicar lo que saben para poder dar cuenta de su conocimiento. Esto es un contexto, por ejemplo, de una prueba escrita. Dice, lee este extracto del cuento y pensando en la frase ennegrecida contesta la pregunta. Desde el cerro vio como la ola explotaba en espuma y todos quedaron con un profundo silencio gris. Selecciona la figura literaria utilizada por el narrador. Hipérbole, metáfora, epíteto, comparación. Por ejemplo, evidentemente en este contexto de pandemia tiene menos sentido hacer pruebas escritas, pero también es importante saber que si vamos a llegar a hacer una prueba escrita, toda la literatura dice que sean con 4 alternativas distintas, alternativas que tengan una misma extensión, no una que tenga una frase larga, la segunda una palabra, la tercera 3 líneas,
No, tienen que ser extensiones iguales y por eso acá hay 4 palabras con extensiones parecidas. Pero al mismo tiempo solo 4, no 5, y no utilizar A o B, A y B, solo A, solo B, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, sino que sean igualmente competitivas. Y este es un contexto que también se puede utilizar en una tarea basada en desempeño, por ejemplo, que hay una ilustración del texto y uno podría a los estudiantes pedir que lo trabajen en parejas y que resuelvan eso juntos como un problema. ¿Qué representa esta imagen en la historia leída? ¿Te ha pasado algo similar a ti o a tu familia? Conversa con tus compañeros y tu familia, investiga en internet qué ocurre en nuestro país en relación a los bostezos de la Tierra. El libro se llama Bostezos de la Tierra como una analogía al terremoto que vivimos en ese tiempo. Entonces, perfectamente puede ser una excusa para favorecer la expresión del lenguaje, la investigación, el uso de nuevo vocabulario, etc. Nosotros hicimos un estudio el año 2017 y 2019, pero en ciencias, yo les dije, y matemáticas. En esa oportunidad trabajamos con cursos de cuarto básico, sexto, octavo y segundo medio. En esta oportunidad, en el trabajo actual que estoy haciendo, estoy solo trabajando con octavo básico y solo en ciencias. Pero nosotros vimos que existían distintos tipos de preguntas en las pruebas, era un contexto no pandémico, por tanto era una situación normal. Tenemos ítems de preguntas cerradas al principio y preguntas abiertas al final, pero nos damos cuenta de, en relación a lo que más se ocupa, ¿cierto? Es selección múltiple en octavo básico. Y dentro de las preguntas abiertas lo que más se ocupa es la pregunta de desarrollo breve. Pero si nos damos cuenta de la calidad del contexto, pensando en ausencia de contexto, de un caso, de información sobre el cual trabajar una pregunta, un contexto medio y un contexto bien logrado, nos damos cuenta que en general en las preguntas cerradas no hay contexto, y en las preguntas abiertas, en el análisis de casos, siempre se hacen muy buenos contextos, pero en un porcentaje muy bajo, ¿cierto? Un 0,2% de las preguntas son de análisis de casos. Y preguntas de desarrollo breve también es posible observar buenos contextos. Es decir, si hacemos preguntas cerradas es menos probable que estemos acostumbrados a hacer contextos, si hacemos abiertas es más probable que estemos acostumbrados a hacer contexto, pero no solamente por hacer una pregunta abierta, el contexto está bien desarrollado. También es algo que tenemos que mejorar nuestra forma de hacerlo. Esto es lo que ya dije. La segunda dimensión, ¿cierto? La primera dimensión tiene que ver con el realismo, entonces la evaluación auténtica. La segunda dimensión tiene que ver con desafío cognitivo. Y el desafío cognitivo tiene que ver con cuál es la habilidad cognitiva que nosotros solicitamos de los estudiantes poder utilizar para responder una pregunta. En ese sentido, y estoy un poco atrasada, así que me voy a apurar, el desafío cognitivo tiene que ver con utilizar habilidades de orden superior, es decir, aquellas que los alumnos aplican información y transfieren conocimiento. Y toda la literatura dice que si los estudiantes ocupan más ese tipo de habilidades, aprenden mejor, aprenden y su conocimiento dura más en el tiempo y es más profundo. Es decir, es más fácil que un alumno recuerde lo aprendido cuando utilizó este tipo de habilidades. Y esta es una tabla, que es la taxonomía de Bloom, pero también al mismo tiempo es la de Anderson y Kreithull. Y aquí aparecen, como ustedes seguramente han visto, las 6 niveles de aprendizaje o taxonomías de aprendizaje desde lo más simple a lo más complejo. Lo rojo es lo más bajo y lo verde es lo más alto. Sin embargo, la que nosotros utilizamos en nuestra investigación y que es más ligada a la Anderson y Kreithull es dividir estas habilidades en 3 grandes niveles. Las rojas, en un primer nivel como habilidades memorísticas, las celestes como habilidades analíticas y las verdes como habilidades de transferencia. Y tratamos de que en la evaluación auténtica ocupar más la celeste y un poquitito más la verde que lo habitual, y si bien ocupamos también la de nivel 1 en menos cantidad. Entonces tenemos la habilidad 1, ¿cierto? Que es la habilidad más bien memorística, donde normalmente le pedimos a los estudiantes enumerar, nombrar, definir, seleccionar, distinguir, donde ellos solamente tienen que hacer uso de la memoria para poder contestar una pregunta. Las habilidades cognitivas de manejar información, donde hay que analizar, calcular, comparar, examinar, es decir, hay que masticar más la información. Tengo que hacer algo con la información, no solamente recordarla, tengo que darle un valor agregado de organización de esa información. Y en un nivel 3, las habilidades de transferencia, donde
el alumno lo que tiene que hacer es no solamente organizar la información, sino dar un paso más allá, que es usarla para algo. Entonces tenemos que construir, crear, diseñar, proponer, algo que también tiene que ver con un ámbito creativo. Y el para qué se aprende es básicamente el nivel 3, que es usar ese conocimiento para algo. Lorena Meques, que trabajó muchos años en el CIMSS y hoy día trabaja en el MIUC, estudió qué pasaba con los ítems de matemáticas en el 2007 en 1048 pruebas. Y si nos damos cuenta, acá están los niveles memorístico, analítico y de transferencia, y aquí vemos el TIMSS, vemos la prueba CIMSE y las pruebas de aula. Y si pensamos en el nivel memorístico, el 70% de las pruebas de aula están en ese nivel, a diferencia del 19 y 16 de las pruebas que se aplican masivamente o censalmente. El test de aula, el 22%, es analítico, comparado con un 49 y un 61, y un 8% de los test de aula son de transferencia, comparado con un 23% en el CIMSE y 32%, que es lo más complejo. Es decir, los alumnos a veces están menos familiarizados con responder ítem del nivel 2 y 3, y están mucho más familiarizados con responder ítems del nivel 1, ¿cierto? Memorístico, y las otras pruebas piden exigencias distintas. En nuestro estudio, pero lo voy a mirar más bien acá para no retrasarme, igual la presentación la van a tener. En nuestro estudio nosotros, en el año 2017, que es la última columna, y 2019, evaluamos ciencias, no matemáticas, este es el ejemplo, y encontramos algo muy parecido a lo que encontró Lorena Meques. 67% de nivel memorístico, 34% analítico, e incluso más bajo, un 2,5 nivel de transferencia, más bajo que el 8% que ya había encontrado. Ahora es en años distintos, y esto es en ciencia y esto es en matemática. Entonces, uno podría decir que no estamos, el estudio de Meques no está tan lejano a lo que pasa en nuestra realidad. ¿Cuáles son los ítems más frecuentes? Por ejemplo, que encontramos en las pruebas nosotros. Esta es una pregunta es un símil en la prueba del libro que yo estoy hablando. Dice, la protagonista de la historia es Magdalena, Manana, Manena, Marianela. Y eso, si bien puede ser información relevante, quién es la protagonista, la información que le estamos pidiendo es solamente recordar lo que está escrito en alguna parte del texto, que es un nombre, pero también podríamos avanzar un poco más en pedir cómo es Manena, qué características tiene, cómo es físicamente, pero también lo podemos hacer de una manera de ítem cerrado, pero que busque otra cosa, que busque más la aplicación del saber. Otro ítem frecuente, por ejemplo, es dónde transcurre la historia leída. Indica el nombre de la ciudad, que también es un ítem de reconocimiento. Yo les dije que la ciudad era Tumbes, la caleta de Tumbes, pero también es una respuesta simple en ese sentido. ¿Cuál es un ejemplo de un ítem auténtico, por ejemplo? Hubo animalitos que fueron grandes colaboradores en esta historia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué crees tú que ayudaron? Y ahí hay una pregunta donde se busca que los estudiantes analicen un poco más la historia, piensen, en particular hubo animales que eran castores, que construyeron, etcétera, y hay una serie de eventos del texto que son relevantes para entender por qué empatizaron con la situación que los humanos estaban viviendo, que era el terremoto, y ayudaron a reconstruir la caleta. Esta es una prueba, en la segunda parte de una prueba, y ahora que estamos en pandemia con otros recursos tecnológicos, por ejemplo, la profesora que hizo esta prueba les pide a los estudiantes que relaten el episodio que más les gustó del texto, y tenían 4 opciones para hacerlo. La primera es que lo relaten de manera oral, grabando su relato en un mensaje de audio o video que no durara más de 2 minutos o 1 minuto. Podían hacer una canción o una poesía de la parte del texto que más les había gustado. Podían ilustrar a través de un dibujo, una historieta tipo cómic, la parte que más les había gustado, o podían dramatizar la escena que habían escogido. Uno podría decir, pueden hacer un TikTok de lo que más les gustó, pueden hacer, es decir, uno podría ocupar aspectos que pueden motivar al estudiante, y en una parte de la pregunta dar la opción que ellos escojan con qué elementos quieren expresar su aprendizaje. Y eso es muy ligado al DUA, ¿cierto? Al diseño universal de aprendizaje, donde nos dice que también el alumno tiene que encontrar formas distintas de expresar lo que sabe, y también con la pauta del compromiso, que a veces va a encontrar la forma de expresar que más lo motive o lo comprometa. Y esto lo podían hacer de manera oral, de manera individual o en parejas. Y un ejemplo de ítem auténtico de respuesta cerrada dice,
La gran ola era como un dragón que amenazaba con comerse las casas y todo lo que encontrara en su camino. ¿A qué evento de la naturaleza se refiere el narrador con esta frase del texto? Es decir, hay un contexto ahí y el alumno tiene que poder interpretar ese contexto: terremoto, temblor, tsunami, aluvión. Y esas son las 4 alternativas. Y la última parte del modelo es el feedback, que tiene que ver con toda la información que nosotros entregamos a los estudiantes sobre cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo, cómo podrían mejorar. Perdón, eso está... Y me voy a referir a estos 3 pilares. Primero, el feedback tiene que entregar información sobre las fortalezas, tiene que entregar información sobre consejos cómo mejorar, y entregar información sobre cuáles son los errores comunes que no solamente cometió el estudiante en particular, sino el curso en algún tipo de evaluación formativa o sumativa. ¿Y en qué momento se puede entregar el feedback? Antes de la evaluación, es decir, por ejemplo, cuando estamos entregando las instrucciones, le podemos dar las instrucciones, pero al mismo tiempo pedir a un alumno que él diga qué es lo que tiene que hacer para ver si se entendió desde su parafraseo, desde su lenguaje. Podemos, durante la evaluación, durante el tiempo, que en esta ocasión podría ser, entregamos un trabajo un lunes y se va a entregar el viernes la prueba o el trabajo, podemos durante la semana ir viendo qué dudas tienen, qué han hecho, si han podido juntarse, si no han podido juntarse, si los papás han podido mostrar el material, etc. Y en la etapa final, después de la evaluación, es el feedback más tradicional, donde nosotros podemos decirle qué es lo que está bien, qué nos llamó la atención, qué fue un acierto, pero también por qué cree que en esta pregunta no tuvo el puntaje esperado o no logró contestarla, si ahora le damos esta nueva información lo podría hacer, e incluso en estos momentos, y la evaluación formativa dice que no es importante la nota, incluso le podemos, después de dar el feedback, la oportunidad de corregir su prueba, porque lo que nos interesa es que mejore, es que aprenda, más en este contexto en que estamos. Y quiero finalizar, para que podamos ver algunas preguntas, en que este es no es mío, yo le fui acomodando algunas cosas, pero es como un decálogo que apareció en una columna de un diario hace un tiempo, respecto a estas mesas COVID, de lo que está pasando hoy día, y un poco que nos refresque qué es lo importante de la evaluación hoy día. Primero, que menos es más, tal como en el currículum, que ojalá nos focalicemos en lo que realmente importa. Pocas actividades de evaluación son más relevantes que una gran cantidad de tareas mecánicas y fuera de contexto. Es decir, más que entregar una prueba alternativa que solamente busque evaluar memoria, quizás hagamos 2 preguntas o un trabajo de 3 preguntas donde el alumno tiene que reflexionar, pensar, investigar, conversar con otro para poder dar cuenta de eso. Y podemos ocupar que el alumno vea una noticia o que vea un mono animado, por ejemplo, si queremos que vea Pepa, por ejemplo, que vea un capítulo y pueda decir qué hizo Jorge, qué hizo Pepa, qué le dijo el papá, qué emoción tenía el papá, y podemos desarrollar el lenguaje oral, podemos desarrollar el vocabulario, podemos trabajar las secuencias de los relatos a través de instrumentos que son de la vida cotidiana. Podemos pedir a los alumnos más grandes que vean una noticia del periódico o bien una noticia que la escuchen en la televisión y que puedan explicar qué pasó, quién está involucrado, por qué, para qué consecuencias tuvo, qué reflexión tengo en torno a eso, qué opinión tengo de esta noticia. Entonces podemos ayudarlos a utilizar el lenguaje y la literacidad en todo lo que nosotros estamos involucrados. Lo segundo es que hay que invertir tiempo de calidad en explicar las instrucciones. A veces es importante motivar y que los alumnos sepan lo que tienen que hacer. Entonces hay que preocuparse de que las instrucciones, especialmente en esta etapa donde a veces vamos a mandarlos a través de un mail o un pantallazo o una foto por WhatsApp o un mensaje de audio, que las instrucciones estén claras, que tengan sentido, que las indicaciones sean precisas y también controlar los tiempos de entrega. A veces un papá recibe un WhatsApp en la noche, entonces lo puede ver la otra noche con su hijo y por tanto tenemos que dar cierta flexibilidad en las entregas. Más importante que entregar muchas cosas es que tengan entregas quizás con trabajos que implican que el papá se involucre un poco o que trabaje con algún compañero, pero menos y más sustantiva.
También hay que cuidar no sobrecargar de trabajo pedagógico a las familias. Todos nosotros somos papás, o la mayoría, o abuelos, y no hay que asumir que los padres y apoderados están disponibles para apoyar el proceso. A veces no tienen el tiempo, a veces están viviendo las consecuencias del COVID, no solamente en términos de salud, sino también de trabajo. Muchos padres están trabajando desde la casa, con teletrabajo, preocupados por el sueldo que hay que mantener a fin de mes, y es difícil a veces apoyar a los estudiantes, nos pasa a todos. O cuando está el tiempo disponible y estamos totalmente agotados. Entonces hay que ver en qué los papás pueden ayudar, qué pueden hacer los estudiantes solos, qué podemos hacer durante la clase y no hacerlo fuera de la clase, que la evaluación sea en el momento en que estamos con ellos. Centrarse en el feedback, aunque sean pocas tareas, es muy importante invertir el tiempo en conversar con los estudiantes para que se sientan escuchados, contenidos a pesar de la distancia. Más que nunca hay que prestar atención a las dificultades que puedan tener. A veces, especialmente en primero y segundo básico, están atrasados con el mecanismo lector. Entonces, ¿cómo los podemos ayudar con lecturas predecibles, con cuentos que ellos mismos pueden inventar y nosotros podemos escribirlos para que ellos empiecen a asociar lo que ellos crean, cuentos, estoy diciendo, de dos oraciones, o un chiste, o un meme, o un párrafo, una canción, que ellos la conocen, entonces pueden recordar los sonidos de esas letras, de esas frases, y desde ahí poder facilitar el proceso lector. Fomentar el vínculo con los estudiantes, se debe propiciar el contacto educativo con ellos, no perder, independiente que no estemos juntos, no estemos físicamente juntos, ellos necesitan mantener el contacto. Y lo más importante quizás es la última frase, que hoy día lo más importante es la humanidad por sobre lo académico. Los estudiantes necesitan sentirse acompañados, seguir teniendo personas de referencia, como muchas veces son sus profesores, para seguir viviendo, para resolver dudas, para enfrentar muchas veces situaciones de sus casas que son complejas. Para algunos este tiempo ha sido un regalo y una oportunidad, y para otros ha sido un tiempo muy difícil de estar con su familia. Entonces, lo académico tiene que estar al servicio del humano, y en ocasiones esto va a hacer que reduzcamos aún más, pero lo que se logre sea de calidad. Esa es mi presentación. Les pido disculpas por el tiempo, pero había planificado para 35 minutos y eso es un poco lo que me demoré. Así que si quieres partamos con las preguntas y después les doy mi mensaje de ayuda. En la última. Perfecto, Verónica, perfecto. Te queremos dar las gracias, y todos los que estamos aquí te vamos a dar un aplauso inclusivo. Manitos arriba, aplauso inclusivo para Verónica. Agradecemos mucho tu tiempo, la disposición para este encuentro. Nos entregaste bastante en relación a la evaluación auténtica, a la evaluación formativa, que es para donde tenemos que migrar actualmente. Anoté algo que considero muy importante, me hizo mucho sentido, y dice: la evaluación auténtica tiene 3 dimensiones. Es realista, es decir, sin contexto, promueve un desafío cognitivo, ahí nos invitabas a indagar en estas habilidades de nivel superior, y también que entrega feedback, y nos mencionabas 3 momentos, el antes, el durante y el después. Perfecto. Mira, me han llegado algunas preguntas, pero Katy priorizó algunas. La quiero compartir contigo porque nos hace sentir ahora que todas las escuelas estamos trabajando con ABP. Dice, ¿qué tipo de evaluación auténtica deberíamos usar cuando estamos trabajando ABP? Perfecto. La evaluación auténtica, nosotros la asimilamos mucho a la ABP, porque la ABP implica una técnica de investigación, ¿cierto? Pero muchas veces pasa que los profesores hacen una ABP solamente con ciertas preguntas, sin entregar un contexto. Entonces, para que esté dentro del paraguas de la evaluación auténtica, la ABP tiene que partir con un contexto, ¿ya? Que ilumine un conflicto, una situación, problema, algo que se tenga que resolver. Como yo les mostraba, la imagen, en este caso, como son niños pequeños y es lenguaje, la imagen de un texto, qué quiero demostrar con esa imagen, y lo pueden conversar o pueden investigar, que en este caso, qué ha pasado en Chile con los terremotos, y quizás pueden adentrarse a investigar eso, qué consecuencias tuvo, qué cambios hubo, cómo cambió mi ciudad a partir de eso, le pasó a mi familia. Quizás les pasó a mi familia antes, en el 60, o antes, en el 35, me parece que hubo otro, o 33, sí, por ahí. Entonces, la idea es que un estímulo busque la investigación, la participación, el compromiso, el protagonismo de los estudiantes. Entonces, tenemos un estímulo que es realista y que es un contexto.
Tenemos un desafío cognitivo implícito porque le vamos a pedir investigar, compartir, trabajar en equipo, colaborar, etc. Y llegar a un... Va a tener feedback porque en una ABP idealmente no lo hacemos en una sesión de clase. Normalmente destinamos un par de semanas, o algunas sesiones donde vamos viendo cómo van avanzando, qué entendieron con la pregunta, que el ABP tiene ciertas etapas, que hay preguntas que se hacen en plenario, se resuelven en plenario y otras que se van haciendo por grupo. Entonces el feedback tiene que ver con toda la retroalimentación de procesos que nosotros vamos dando, pero al mismo tiempo, al final, le vamos a dar algún tipo de evaluación, ya sea formativa o sumativa, alguna calificación, y eso también va con la posibilidad de tener un feedback respecto a qué lograron, qué faltó. Si puedo dar de repente el ejemplo de otro grupo que lo hizo de manera sobresaliente, entonces tratar de mirar qué hizo este grupo que fue tan sobresaliente y lo hace un buen ejemplo. Eso en educación se llama exemplars, como el ejemplo de excelencia, ¿cierto? Entonces podemos ver, a ver, este trabajo tiene estas características y hace que sea notable. ¿Por qué es notable? ¿Qué es lo que tiene? Y después puedo decir, ¿y qué le faltó al mío entonces respecto a ese ejemplo notable? Entonces vamos desarrollando un juicio acerca de la calidad. Entonces por eso se enmarca dentro de la evaluación auténtica. Excelente, Verónica, muy clara tu respuesta. Y en relación a la repitencia, ¿qué opinión tienes frente a lo que nos dice el Ministerio? Es otra pregunta que veo aquí en el chat de don José Miguel. Son temas complejos. Es evidente que uno pensaría que... O sea, tengo una opinión personal como mamá también y tengo una opinión más política, en el sentido que es difícil dejar repitiendo a un estudiante, ¿cierto? Este año, porque no están las condiciones, porque todas las situaciones son idiosincráticas en cada hogar, con cada profesor. Entonces lo que estamos aprendiendo, uno diría que es un cuarto, un tercio de lo que estaba programado en el currículum, pero vamos a aprender otras cosas que quizás no estaban en el currículum. Ahora me pasa que nadie puede repetir, pero todos van a repetir. No sé cómo explicar esta idea, que en el fondo nadie está aprendiendo lo que en condiciones normales todos repetirían. Por tanto, lo que va a pasar es que vamos a tener que reorganizar cuando esto vuelva más a la normalidad el currículum, de tal forma de reforzar no solamente el próximo año, sino seguramente el 2021, el 2022 y el 2023, aspectos que fueron quedando pendientes. Y hay que hacerlo de una forma evidentemente progresiva, paulatina y flexible y factible de hacer. Entonces, yo me quedaría solamente con esta idea que nadie va a repetir y todos van a repetir, porque en el fondo hay algo que vamos a tener que reforzar, que reafirmar, que recoger para más adelante. Excelente. Claro, Bien. no se puede repetir lo que no se hizo. Claro. Mi amor, ¿Perdón? Sí, no, es que llegó mi hijita. Bien. Son las 10:13, nos atrasamos un poquito. Les agradecemos a todos por mantenerse aquí. Verónica, excelente tu presentación. Creo que todos nos vamos, no como llegamos, todos nos llevamos algo nuevo. Nos encanta poder escucharlos a todos, que nos pudieran decir en una palabra qué es lo que se llevan. Antes de irse, si quieren lo pueden dejar aquí en el chat. Y nada, agradecida que hayan participado en este cuarto encuentro. Nos vemos en el quinto encuentro del equipo Luchín, del programa Luchín de la comuna. Agradecidos a todos. Les damos nuevamente un aplauso a Verónica. Gracias por el tiempo. Y Verónica, ¿quiere decir algo? Sí. Verónica quiere decir algo. Me silencié porque llegó mi hija y estaba haciendo desorden. Quiero... les va a llegar esta presentación, seguramente la va a mandar Gabriela o Francisco, pero quiero centrarme acá en esto, que en realidad quería pedirles un favor. Estamos en una época como que hay una cadena de favores, ¿cierto? Que uno está involucrado, así como uno colabora en distintas actividades, uno recibe favores desde otros lados, en distintos ámbitos, ¿cierto? Y nosotros estamos haciendo en el CIME, que es el centro donde trabajo, una investigación sobre cómo se está dando esta educación remota. Y estamos encuestando a profesores de manera online, evidentemente, de educación parvularia, básica y media, respecto a cómo ha sido su experiencia. Entonces aquí va a aparecer al final del PowerPoint un link
a un Google Form donde ustedes pueden contestar la encuesta. Es la respuesta simple. Se van a demorar un poco porque no son tan pocas preguntas, pero no es porque tengan que hacer un esfuerzo grande, sino que va a identificar solamente cuál es su vivencia respecto a esta educación remota, respecto a su experiencia, lo que ven en los estudiantes, lo que ven en los apoderados, etc. Entonces agradecería mucho que me puedan ayudar con esto. Por supuesto, cuenta con esa ayuda, Verónica. Sí, Claro que sí. compartí, perdón, te interrumpí, perdón. Dale, Francisco. Sí, acabo de compartir los links en el chat para que puedan ingresar inmediatamente. Verónica, tengo también los enlaces para la encuesta para apoderados y estudiantes. Perfecto. La comparto ya porque es parte de un estudio un poco más completo, nos contaba Verónica, con tres focos distintos. Por un lado, el cuerpo docente, por otro lado, la familia representada por los adultos responsables y por otro lado, estudiantes de sexto hacia arriba, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, porque tiene que ver con leer estos ítems, entonces para que ellos puedan reflexionar de sexto año en adelante. Perfecto, entonces ahí, para quienes puedan compartir esos enlaces con estudiantes, con la familia ya, sería un favor gigante para poder recoger información en relación a esta experiencia única que nos encontramos como país y como planeta, y que nos permita para marcar un precedente y tener para, como dice uno de los grandes representantes de la OMS, esto no es nada comparado con un próximo virus que puede llegar en cualquier minuto, que el otro día lo expresó llorando prácticamente. Entonces, no perdamos la oportunidad de recoger información y de aprender de la experiencia. Entonces, encuentro que esta iniciativa que está llevando a cabo Verónica es un buen elemento justamente para aprender como mundo de la educación. Sí, se los agradecería mucho. También está mi mail en la presentación por si alguien quiere mandar alguna pregunta, lo puedo contestar, o si quiere algún artículo que nosotros hemos hecho, me pueden escribir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos todos con la tarea de responder las encuestas. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto. Gracias.